Despois desta tarde intensa, chegamos, penso que todos os que estades na casa e todos os que estamos aquí con moita ilusión a esta sesión final con dúas mulleres fantásticas que nos van a pechar estes encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. Agradecemos a mediación do noso compañeiro do CFR de Coruña, Javier Pintor, que grazas a él, a súa mediación, Irene Vallejo, a primeira, xa aceptou o reto de estar canda nós en esta final de encontros, e agradecemos moitísimo a Susana Pedreira, que estea tamén con nós para axudarnos nesta sesión, neste formato de entrevista que pensamos que pode ser de gran interés para todos e tal. Susana Pedreira colaborou con nós tamén nos encontros de novembro, é unha persoa que ven do mundo do xornalismo, a nos gustanos moito, sempre nos gustou, sabedes, desde o programa de bibliotecas, abrirnos a outros profesionais, especialmente do mundo da comunicación, e estamos moi satisfeitos desta colaboración que vai medrando con Susana Pedreira, que nos costou, verdad? Porque aos principios intentos non encontrábamos horario, non? Bueno, Susana é licenciada en xornalismo pola Universidade de Santiago e no ano 2010 incorporouse á redacción de Onda Cero, logo de unha experiencia previa de comunicación empresarial e institucional. Está en Onda Cero Galicia, desde entón dirixe e presenta o programa local diario Más de Uno Pontevedra. En setembro de 2015 asumiu a coordinación do programa Gente Viajera de Galicia e desde 2016 forma parte da programación nacional de Onda Cero co programa Un Alto en el Camino, 4 horas de directo nas mañás de fin de semana que cada verán se emite desde Pontevedra para todo o Estado. Creo que teño entendido que dentro dese programa que ademais tendes unha colaboración aí, os libros sempre están presentes un pouco en toda a túa participación como comunicadora, pero é ademais unha das persoas que neste momento un dos foros máis interesantes do mundo da comunicación, do mundo do xornalismo en Galicia e en todo o Estado, que é o foro As mulleres que opinan son perigosas, que vai xa pola súa cuarta edición e que tuvo tamén unha versión virtual, un formato virtual o pasado marzo, e que, xa solamente con ese título que vos vamos a contar. Agradecemos moito a túa colaboración, Susana, e agradecemos moitísimo a Irene a súa participación e xa será Susana quen lle dé a paso. Moitísimas gracias ás dúas. Eu moi agradecida de poder estar de novo aquí e que siga medrando, por favor, esta colaboración desde a miña persoa como comunicadora e como xornalista e como amante dos libros con estes profesionais estupendos que organizades un ano máis este encontro para seguir mellorando o traballo que facedes desde as bibliotecas escolares de Galicia. O certo é que seguín un pouco a pasada xornada e hoxe non podía evitar compartir nas miñas redes tamén que debemos estar moi orgullosas e moi orgullosos aquí en Galicia do traballo que se fan desde as bibliotecas escolares. Eu penso que realmente o que estades facendo aquí durante estes 2 días é o mesmo que fai a nosa convidada neste libro. É un manifesto pola lectura, non? Este encontro en sí é un manifesto pola lectura. E que vos vou contar de Irene Vallejo? Penso que é a muller perfecta para estar nun foro como este que vos organizades. Estou segurísima e que o 100% das persoas que están seguindo estas xornadas teñen El infinito en un junco ou agora O infinito nun xunco, editado en galego, nas súas casas e seguro que o teñen lido. Así que pouco que contar dese libro. É un libro que achegou a miles de lectores o mundo dos libros e esa defensa pola lectura e polas persoas que, como os bibliotecarios, son os salvadores dos libros, non? E hoxe imos guiar a conversa con Irene Vallejo a través deste manifesto maravilloso que teño aquí, que foi editado por Siruela, que foi un encargo da Federación de Gremios de Editores de España e que penso que nos vai dar pé a falar de moitas das cousas que sentides tamén as bibliotecarias e bibliotecarios. Así que saúdo xa a esta muller que é filóloga clásica e que utiliza as palabras como poucos. Irene Vallejo, boas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias y sobre todo lamento no poder continuar la conversación en gallego. Me encantaría hacerlo, mis disculpas.
estoy muy feliz de estar aquí, de verdad, de corazón. Además, ahora El infinito en un junco, que acaba de salir, hace unas semanas, editado en gallego, así que seguro que en breve nos dices unas palabras en gallego, estoy convencida. Irene Vallejo, que habla en este manifiesto de vosotros, de los bibliotecarios y de las bibliotecarias, y de las bibliotecas y de los colegios como espacios de oportunidad, y a mí eso me ha parecido una definición maravillosa. Me gustaría empezar hablando contigo de qué oportunidades te han brindado a ti las bibliotecas. Sí, bueno, yo tengo que decir que tuve en casa una madre que habría querido ser bibliotecaria y no pudo estudiar filosofía y letras, tuvo que estudiar Derecho porque su familia insistió en que tendría más oportunidades laborales. Pero ella fue una aspirante a bibliotecaria, ¿no? Y yo creo que algo de eso me inculcó también a mí, esa pasión suya por los libros y el haber llegado al mundo en una casa que era casi una biblioteca, ¿no? Entonces sí, realmente la educación, las bibliotecas escolares son muy importantes. Bueno, yo quiero decir que creo además que han evolucionado, habéis evolucionado durante estas últimas décadas de una forma maravillosa. Las bibliotecas que yo conocí en la infancia eran bibliotecas más utilitarias. Ahora, cuando visito institutos, colegios, veo que en torno a las bibliotecas suceden muchos acontecimientos y sobre todo se estimula la creatividad de los estudiantes, que es algo importantísimo, porque yo eché de menos durante toda mi trayectoria escolar que se valorase realmente la creatividad, ¿no? Era, en mi opinión, un sistema que valoraba sobre todo la reproducción de los conocimientos, ¿no? Y sin embargo esa creatividad, esas ganas de escribir relatos, cuentos, de crear a través de las palabras, pues no era tan valorada. Y ahora, sin embargo, me encuentro con que en los colegios, en los institutos, pues en esas bibliotecas surgen actividades, ideas, blogs, se estimula la escritura, la lectura, las reseñas, y eso me parece maravilloso y siento sana envidia de haber podido disfrutarlo en mi infancia y en mi periodo educativo. Y sí, la verdad es que la educación son oportunidades. Cuando me encargaron este manifiesto de la lectura, pues me pidieron que intentase razonar por qué una sociedad democrática debe invertir en libros y en bibliotecas, ¿no? Y entonces ya no pensaba tanto en mí misma y en el placer que he encontrado en las bibliotecas, sino qué recibe la sociedad de las bibliotecas. Y creo que allí, en los colegios, en las bibliotecas, es donde los que no han tenido la suerte que yo tuve de tener una bibliotecaria, una aspirante a bibliotecaria en casa y tantos libros, se les abren esas puertas. Y es importantísimo que lo tengan allí porque no todo el mundo lo tiene en su hogar, en su familia, no todo el mundo recibe ese estímulo. Entonces, las bibliotecas de los colegios y de los institutos actúan como una puerta de oportunidad, ¿no? Y allí es donde la educación pública realmente ofrece una compensación a las desventajas de partida. Y a mí ese me parece un gran motivo, una razón fundamental por la que las bibliotecas escolares deberían ser una prioridad. A ti te encargan este manifiesto en febrero de 2020, es decir, en aquel mundo prepandemia, cuando no sabíamos todavía todo lo que iba a venir, y lo que haces página tras página es darnos razones para creer en los libros. Yo me pregunto si un año después, con todo lo que hemos vivido, esas razones siguen siendo las mismas o has encontrado todavía más. A ver, lo cierto es que el encargo llegó antes de la pandemia, pero yo escribí ese ensayito precisamente durante los días del confinamiento más profundo. Y recuerdo que en ese momento estaba viviendo una experiencia extraordinaria que como escritora no había tenido nunca antes, que era por primera vez la sensación de la utilidad de mi trabajo, ¿no? Yo antes pensaba que mi trabajo estaba más relacionado pues, con la belleza, con la estética,
pero me llegaban entonces los mensajes de los lectores que me contaban cómo la lectura les servía como mundo exterior, ¿no? Como alas, como posibilidad de escapar de las espirales obsesivas. Y fue cuando por primera vez yo experimenté en mi vida cotidiana y en mi entorno cómo realmente los libros nos estaban ayudando a mantener la cordura, ¿no? Quizá lo llamé ser Quijotes inversos. Somos lectores que gracias a los libros evitamos caer en la locura, ¿no? Mantenemos la cordura. Y eso fue hasta cierto punto un descubrimiento, ¿no? Lo que a mí me había pasado en momentos difíciles de mi vida realmente se extendió y lo compartimos, lo vivimos, la gran familia lectora, ¿no? Como una posibilidad de expandir nuestra mente, nuestra experiencia, nuestros pensamientos y agrandar nuestra libertad cuando estábamos encerrados en casa. Y la verdad es que fue una experiencia muy emocionante y un gran estímulo para escribir este pequeño tratadito. Y hablas del libro como un invento y de la lectura como un descubrimiento. ¿Tú recuerdas el momento de tu descubrimiento, de tu iniciación a la lectura? Bueno, es que yo en realidad me enamoré de la literatura a través de la oralidad. O sea, yo llegué secundariamente a la lectura, incluso como cuento en El infinito en un junco, intenté retrasarla porque me encantaban los cuentos antes de dormir y pensaba que en el momento en el que yo aprendiera a leer perdería ese amado privilegio. Y la verdad es que con mi madre, con mi padre, que eran los que se sentaban todas las noches a contarme la historia, las historias, los cuentos, pues fue donde yo me enamoré de las palabras. Y eso sucedió desde la primerísima infancia. Al principio eran cuentos, fábulas, relatos muy breves, rimas, y después pasaron ya a ser pues, cuentos un poquito más complejos, paso a paso. Pero yo creo que desde Las nanas, que fueron mis primeras poesías, hasta los cuentos o las novelas que ya me leían con el paso de los años, yo disfruté primero de esa oralidad, ¿no? Y por eso en El infinito en un junco digo que todos nosotros hasta cierto punto reproducimos la historia de la humanidad, ¿no? Empezamos en una fase oral, nos alimentamos, nos nutrimos de esas historias que nos cuentan, de las palabras que oímos, y después llegamos a aprender a leer y a los libros, ¿no? Y esa es otra fase diferente. Todo lo que se puede avanzar en la oralidad, en los cuentos narrados, pues es un territorio fabuloso, ¿no? Para sembrar el terreno de los futuros lectores. Y durante la pandemia lo volví a experimentar con mi hijo que tiene 6 años, al principio, en los primeros momentos, se sentía muy, muy angustiado y dormía mal y se despertaba, sufría terrores. Y desde el momento en el que empecé a contarle cuentos antes de dormir, la verdad es que se tranquilizó, se sosegó, se reía durante los cuentos, disfrutaba y empezó a dormir mejor. Y lo curioso fue que ese ejercicio, ¿no? Ese momento de compartir historias también me ayudaba a mí a superar la ansiedad, ¿no? Y yo le decía, esto es nuestro ansiolítico, el ansiolítico de los dos, ¿no? El cuento antes de dormir. Así que así fue mi descubrimiento y salté a los libros cuando perdí aquel pequeño Edén de los cuentos antes de dormir y ya los leía yo sola, añorando la voz de mi madre. Encaja perfectamente esto que nos acabas de contar con lo siguiente que yo quería comentar de este manifiesto, porque aquí, aunque es un manifiesto en defensa de la lectura, no nos hablas de los libros hasta la página 22, porque antes nos hablas del lenguaje, nos hablas de la voz, de la narración oral, de la imaginación, de los cuentos que ahora mencionabas y de las palabras. Dices de todo eso que son la defensa, que son las alas y que son a la vez los cimientos. Yo te propongo que estructuremos esta conversación que nos queda en 9 capítulos, como el libro, así que en el primero
vamos a confesarnos frágiles, pero ya en el segundo vamos a demostrar que tenemos alas y que tenemos cimientos. Y antes quiero fijarme también en el subtítulo de este manifiesto, que es muy hermoso, es Caligrafías del cuidado. ¿Quién crees tú que tiene que mejorar su caligrafía en esto de cuidar los libros? Bueno, cuidar los libros y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? A mí me interesaba subrayar esa idea, que los libros forman parte del cuidado, que las palabras forman parte del cuidado de unos hacia otros, ¿no? Y es muy importante porque en estos meses hemos sentido cómo la forma en la que nos comunicaban lo que sucedía pues podía ayudarnos a sentirnos unidos, a colaborar, a serenarnos, o todo lo contrario, podía añadir o crear crispación. Entonces, mi insistencia es precisamente en esta idea. Las palabras forman parte de la salud del mundo y por eso los libros y la lectura también tienen que ver con nuestras defensas, ¿no? Y con nuestra salud. Y por eso me parece muy importante jugar con el concepto en el doble sentido. Nosotros tenemos que cuidar de los libros y la lectura cuidan de nosotros. Y ese es un poco digamos, el bajo continuo de todo el manifiesto por la lectura, ¿no? Esa doble dimensión de un cuidado de ida y vuelta. Y sí, pues yo creo que tenemos que mejorar nuestras caligrafías todos, ¿no? Es muy importante. El manifiesto quería apoyar un plan por la lectura donde esperábamos que pudiera haber consenso en las fuerzas políticas, ¿no? Este texto estaba concebido para leerse en el Parlamento, luego llegó la pandemia y lo barrió todo, pero yo creo que es muy importante el insistir en el valor de estas actividades. A veces sucede en periodos de crisis que toda la organización cultural se considera un bien superfluo, se prescinde, se recorta. Y yo quería insistir sobre todo en que no cayéramos en ese error esta vez, sobre todo después de haber comprobado cómo los libros y la lectura nos han ayudado, ¿no? Nos han cuidado en estos meses. Y lo importante que es para los niños, pero también para los adultos, ¿no? El seguir protegiendo ese futuro en el que la lectura nos va haciendo más fuertes, yo creo también más lúcidos y sobre todo nos permite vivir en otras dimensiones, ¿no? Como añadir dimensiones a nuestra vida, y cuando la vida real es asfixiante, pues entonces poder contar con esas otras portezuelas por las que escapar y llenar de aire los pulmones de oxígeno. Y eso me parecía importantísimo en este momento, insistir, afianzarlo, para que luego cuando llegue el momento de tomar medidas y de decidir el destino de las inversiones, no olvidemos lo importantes, lo esenciales que son las bibliotecas. Porque nos dan alas y cimientos, ¿no? Los libros, la lectura y los que lo salvaguardan, esas bibliotecas. Y hablas justo de eso que ahora decías, ¿no? De esas dos geografías o de esos dos mundos que podemos habitar gracias a los libros y gracias a lo que tú defines como una fabulosa herramienta, que es el lenguaje humano, que es lo que nos distingue. ¿En cuál de las dos geografías habitas tú más horas al día? Bueno, yo intento que estar constantemente entre ambas, ¿no? Vivir a caballo, porque para mí es muy valioso. O sea, normalmente se suele utilizar adjetivos o sustantivos como evasión, ¿no? Como entretenimiento, cuando hablamos de la lectura, casi como si escapásemos de la vida real y nos refugiáramos en un mundo inexistente y fantasioso, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo estoy convencida de que los viajes que hacemos en los libros nos ayudan a volver a la realidad compartida con nuevas herramientas, con más capacidad para entender, para ponernos en la piel de otros, para tomar decisiones, para mantenernos atentos, para adiestrar la mirada y ver esos matices, esos subtextos que es importante leer en la realidad. Y a mí, que me gustan tanto las etimologías, me gusta destacar
que la palabra lector está dentro de la palabra intelecto, ¿no? Lectura tiene que ver con la inteligencia, y eso significa que para los antiguos, para los romanos, la inteligencia consistía en saber leer la realidad. O sea que tenemos que leer muchos libros para ser capaces de leer mejor la realidad y sobre todo leer lo que se dice entre líneas. Y esa sutileza, esa capacidad de leer la vida y entenderla a fondo, yo creo que la adquirimos, la ejercitamos en esos pequeños cuartos o pasadizos, ¿no?, que son los libros. Y ahí es donde aprendemos realmente a vivir con más intensidad y con más inteligencia. Nos haces pensar en eso, en el manifiesto, de cuánto le debe la empatía del ser humano al hábito lector y también cuánto le debe la democracia a la lectura, porque ahora mencionabas la etimología de la palabra lector y yo nunca había pensado que de ahí deriva también el término elector, ¿no? Es algo que tú dices aquí. Sí, exactamente, ¿no? Hay toda una serie, casi diría una constelación de conceptos antiguos alrededor de la lectura que todos ellos tienen que ver con la democracia y con la libertad, ¿no? Con la capacidad de elegir, de tomar decisiones, y yo creo que es importantísimo recuperar ese origen, esas raíces de las palabras que no son casuales, que no son accidentales, e insistir en ello, ¿no? Insistir, decía Martha Nussbaum, que fue premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que la democracia necesita el arte y en particular el teatro y la lectura, porque son manifestaciones creativas que nos ayudan a estar en la piel de otras personas, a acercarnos a sus mentes, a mirar el mundo desde su óptica. Y eso, decía ella, dentro de la democracia es especialmente importante porque tenemos que tomar decisiones que afectan a otras personas. Y entonces es muy importante que que estemos entrenados, capacitados para pensar no solo en nosotros mismos, sino para adoptar otros puntos de vista. Entonces ella venía a decir que la democracia necesita lectores. Y es importante también porque en tiempos de comunicación acelerada y muchas veces de titulares simplificadores y de actitudes muchas veces consumistas y vertiginosas, yo creo que los libros nos garantizan esa reflexión que es tan importante, ¿no?, para reencontrarnos con la palabra, con el pensamiento y para tomar las decisiones juntos, porque al final creo que leer es un acto colectivo porque nos acerca a los demás y la democracia reposa sobre lo colectivo, ¿no?, sobre nuestra capacidad de llegar a acuerdos y de pensar también en los demás y de ceder cuando adoptamos decisiones. Y también cuentas aquí que la palabra página comparte etimología con la palabra paz. Nos haces pensar mucho en las palabras, ¿no?, en cuestiones que tal vez no habíamos reparado. Y una amante como tú de las palabras, ¿se siente reflejada en las palabras que te atribuye, antes de empezar con tu manifiesto, el presidente de la Federación de Editores, Miguel Barrero? He recopilado algunas. Pensando en Irene Vallejo, él escribe: magia, sosiego, convicción, calma, concordia, sensibilidad, elegancia, cercanía, reposo, belleza y erudición. ¿Te ves reflejada ahí? Madre mía, me gustaría parecerme a ese retrato alguna vez. Pero bueno, sí he de decir que cuido las palabras. O sea, soy muy consciente de que las palabras pueden hacer mucho bien, pero pueden hacer también mucho daño. Recuerdo haber leído una vez a un psicólogo que decía que en realidad el dolor que nos puede causar una frase afilada, hiriente, es mucho mayor al dolor que nos causa una acción, ¿no?, de los demás. Entonces yo creo que todos recordamos alguna de esas frases con la que nos han dejado helados o nos han hecho una herida interior, ¿no? Y por eso soy sí muy consciente de la responsabilidad que significan las palabras y el lenguaje. Es una herramienta maravillosa, es una herramienta que con este grado de sofisticación solo conoce nuestra especie, pero al mismo tiempo nos hace capaces de influir en los demás y de influir en un buen sentido o también en un sentido dañino. Entonces yo creo que hay una responsabilidad hacia el lenguaje, hacia las palabras y hacia los demás
de intentar utilizarlas lo mejor posible, ¿no? Intentar utilizarlas para abrir mundos, para estimular, para crear confianza, para utilizar la fantasía, para hacernos más creativos, para aliviarnos a través del humor y de la risa y de la inteligencia, ¿no? Pero no utilizarlas como dardos contra los demás. Y ese es un principio por el que yo siempre me rijo, ¿no? Cuando escribo y cuando hablo. Intento siempre utilizar lo mejor posible las palabras. Lo comentábamos antes de empezar contigo, que realmente el manifiesto es como un pequeño infinito en un junco, es también un libro de libros y es un manifiesto por el que se pasean psicólogos, filósofos, ¿no? Recurres a muchas citas de otros profesionales. Por ejemplo, si pasamos página y llegamos ya al capítulo 3, el que titulas como Arquitecturas del Cuidado, hablas de un filósofo que se llama Gregorio Luri y él dice que los niños que leen más hablan y escriben mejor. Entonces esto a mí me ha hecho pensar si el fracaso escolar es un fracaso de la lectura. ¿Cómo lo ves? Bueno, Gregorio Luri, que tiene un libro maravilloso sobre la lectura y además, a diferencia de mí, es un profesional de la pedagogía, pues él dice una cosa muy interesante, dice, todos los profesores somos en realidad profesores de lengua, porque la lengua es la herramienta, el vehículo a través del cual enseñamos cualquier materia, sea la que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los profesores son profesores de lengua y todos los problemas, todas las explicaciones han de ser transparentes por el uso correcto y eficaz del lenguaje, ¿no? Entonces, él dice que el fracaso escolar es siempre un fracaso lingüístico, ¿no? Porque no se ha conseguido una comunicación, porque no se ha conseguido transmitir a través del lenguaje pues ¿no? la pasión, el entusiasmo, el interés de la materia que se está explicando. Y bueno, yo creo que esa condición del lenguaje de permanente vehículo de cualquier cosa que queramos expresar y comunicar y contagiar, y estoy hablando de los buenos contagios, ¿no? Del contagio del interés, de la curiosidad, del valor, de la alegría, porque todo eso también se contagia, pues tiene que ver con el lenguaje y pasa a través del lenguaje y de la comunicación. Entonces, en ese sentido es muy importante insistir en que hay un aprendizaje lingüístico previo a cualquier otro aprendizaje y que los libros, al ampliar el vocabulario, al profundizar en la comprensión, pues están ayudando a todas, absolutamente todas las asignaturas y todos los conocimientos de la vida. Por eso a mí me parece tan importante insistir no solo en la lectura, sino también en los ejercicios verbales a través de los cuentos, porque yo cuando mis padres me leían, y vuelvo una y otra vez a ese origen, no solo me leían convirtiéndome en una oyente pasiva, sino que muchas veces interrumpían el cuento y me decían, continúalo tú, ¿ahora qué crees que va a pasar? ¿Qué sucederá con este personaje? Y me hacían dar el salto a la creación, ¿no? Y todos esos ejercicios, los ejercicios con palabras, los juegos, las rimas, de esas formas lúdicas, se está también aprendiendo a crear un discurso, a fomentar la originalidad y en el fondo a disfrutar, ¿no? Este don maravilloso que tenemos, que es la posibilidad de comunicarnos a través de la palabra. Estamos hablando de muchas razones para leer, ¿no? De muchas razones para defender la lectura, pero yo quiero reivindicar otra razón más que también está aquí presente, que es el puro placer, ¿no? Leer por puro placer. Y realmente es en lo que yo pienso, mi recuerdo a las bibliotecas escolares está asociado con eso, con el placer, ¿no? Era un lugar al que yo iba a leer por puro placer, porque no era un hábito que compartieran las otras personas con las que yo pasaba el tiempo, ¿no? En los recreos o en el colegio. Entonces, para mí la biblioteca era ir a leer por puro placer. Y hablas de eso aquí, de hecho recoges un estudio de la Universidad de Oxford que me gustó muchísimo saberlo, que analizó durante más de 2 décadas los hábitos cotidianos de casi 20.000 jóvenes y ninguna actividad practicada fuera de la escuela demostró una influencia tan poderosa sobre el futuro como leer por puro placer. ¿Qué responsabilidad tiene en ese hábito tan influyente la biblioteca escolar, por supuesto, pero también los colegios y también todos esos libros que, por ejemplo, tú tenías en tu casa?
Me gusta mucho también una frase del retor quintiliano, hispano, de la época romana, que decía: los libros hacen los labios, ¿no? En el sentido de que hay que leer para aprender realmente a hablar. Y me parece una imagen muy bonita, ¿no? Además de la sonoridad, creo que es totalmente cierta, ¿no? Y es verdad, además, que en el caso de la lectura yo creo que todos sus beneficios se basan en el hecho de que leamos por placer. Es curioso, pero creo que es un premio a los disfrutones, a los gozadores, ¿no? Toda la ampliación de vocabulario, de conocimientos, las curiosidades que encuentras en los libros, la posibilidad de ponerte en el lugar de los personajes y, por tanto, vivir sus vidas y entender sus razones, todo eso sucede única y exclusivamente si se lee disfrutando, porque si se lee a la fuerza, por obligación, por cumplir una tarea, la emoción no se pone en movimiento y entonces no suceden todos esos fenómenos beneficiosos asociados a la lectura. Entonces creo que es fundamental reivindicar el placer, la lectura por placer, y en ese sentido también la posibilidad de elegir, que es lo que creo que está asociado a las bibliotecas. Cuando yo estaba en la biblioteca escolar, me acuerdo que lo que más me gustaba era poder elegir yo los libros, tener todos esos ejemplares a mi disposición y caprichosamente poderme llevar el que quisiera. Y recuerdo que cuando en la biblioteca pública pasé del carnet infantil al carnet de adulta y ya tuve a mi disposición toda la biblioteca de los adultos, para mí fue como un paso, una transición a convertirme en una persona mayor mucho más importante que cuando cumplí los 18 años, ¿no? O cuando tuve el DNI. O sea, para mí yo lo recuerdo asociado a ese momento, el momento en el que ya podía llevarme a casa todos los libros de los mayores. Y bueno, pues sí, es que realmente en las bibliotecas pueden suceder muchas cosas, muchos descubrimientos, muchas conversaciones, muchas charlas que te llevan a descubrir libros a los que no hubieras llegado jamás solo, porque yo creo que la lectura está muy asociada a la amistad, ¿no? Y a lo que leen las personas que quieres y que acaba convirtiéndose en tu propio camino de lectura a través de las recomendaciones y a través de la charla y de la conversación. Entonces, es maravilloso, ¿no? Cómo el placer se ejerce allí. Yo sí recuerdo, por otro lado, que en la escuela, esto lo he contado también, en el Infinito en un Junco, sufría acoso escolar y hubo una época en la que no me atrevía a exteriorizar mi deseo de leer o de estar en la biblioteca porque temía que me acusarían de empollona, ¿no? Y lo mantenía en secreto. Y he visto alguna vez en algunos institutos y colegios que he visitado como una especie de timidez de los alumnos más sensibles o más lectores, ¿no? Que no querían que sus compañeros lo percibieran y que lo mantenían un poco a escondidas. Y creo que ahí es muy importante por eso que en los institutos, en los colegios existan esos lugares, que los visiten, las clases, todos juntos, que se organicen allí actividades. Es una forma de que los libros entren en la vida cotidiana y que no se sienta esa necesidad de esconderse o de disimular, porque es una actividad compartida y es algo que además forma parte del día a día, ¿no? Y que además se ve con naturalidad y con alegría. Vemos en ese fondo lleno de libros ahí desde donde tú nos hablas que eres muy disfrutona, que lees mucho por placer. Hay mucho placer en tus estanterías y también hay un capítulo que aquí en el libro titulas como peligros casi imperceptibles, ¿no? Las estanterías de las bibliotecas, de las librerías, son garantes de toda esa pluralidad de las palabras recogidas en los libros que tú tanto alabas. ¿Cuáles son los peligros actuales que tú ves para el libro y para la lectura? Bueno, yo veo que en estos momentos pues, existe una gran competencia, que es la de las pantallas y las redes sociales, y sobre todo la velocidad, las notificaciones, la publicidad, los parpadeos, las luces, los vídeos, ¿no? Todas esas
permanentes distracciones que además nos dispersan la atención y nos hacen olvidar el hábito de concentrarnos, que es tan necesario para el aprendizaje, para la reflexión, para la filosofía, para muchas actividades valiosas, ¿no? También para la investigación. Entonces creo que teniendo tantas distracciones, tantos anzuelos tendidos alrededor, es muy importante que los libros sigan ahí, no para sustituir, pero sí para equilibrar todas esas tendencias a la distracción que muy conscientemente nos tienden, porque al final detrás de nuestros móviles y de nuestros ordenadores pues hay empresas que rentabilizan los minutos que dedicamos a las redes, a su publicidad, los clics, etcétera, ¿no? Mientras que el libro es desinteresado, el libro se abre para nosotros y nos permite mantener una atención, una reflexión, una propensión a lo imaginativo que no está atravesada ni por anuncios ni por intereses comerciales. Y creo que en ese relativo desinterés de los libros hay algo que deberíamos cultivar y mantener, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento, con la crítica, con el ser capaces de cuestionarnos lo que estamos oyendo precisamente o leyendo, precisamente porque podemos durante un momento interrumpir ese flujo constante de palabras y pararnos a pensar, volver atrás, buscar en otras páginas. Y somos mucho más activos cuando leemos que cuando nos ponemos enfrente de una pantalla. Eso lo han comprobado los neurólogos, que la lectura es una de las actividades más complejas y más sofisticadas de nuestro cerebro. Si se hacen escáner a lectores, se ve como casi todas las áreas están implicadas en la lectura, mientras que la contemplación de una pantalla es muchísimo más pasiva. Entonces, está claro que los libros no van a luchar contra las pantallas, no creo que se tenga que entender como una oposición, pero sí es muy importante luchar porque los libros y la lectura mantengan su espacio, su presencia y su capacidad de fascinar, ¿no? Y por eso pues, yo creo que tenemos que aliarnos todos para de alguna manera neutralizar esa hipnosis de las pantallas y reivindicar ese tiempo productivo, fértil, sereno, sosegado que nos dan los libros y la lectura, porque a la larga eso forma parte de una educación también y de una capacidad de ser personas críticas que nos va a ser imprescindible a lo largo de la vida. Uno de los pocos datos buenos que nos ha dejado el confinamiento tiene que ver con el tiempo dedicado a la lectura. Se presentó el barómetro de hábitos de lectura y nos ha dejado buenos datos teniendo en cuenta los anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, el número de lectores frecuentes de libros en tiempo libre creció durante el 2020 y alcanzó su máximo histórico durante los meses del confinamiento. El 68,8% de la población española ha leído libros durante el 2020, 68,8%, y el tiempo medio dedicado a la lectura, el tiempo medio semanal durante los meses del confinamiento fue de 8 horas y medio. Es un récord histórico de lectura en España. ¿Tú has notado eso como autora de un libro que ha llegado a tantos lectores durante el confinamiento? ¿Se ha leído mucho, El infinito de un junco? ¿Te ha llegado mucho feedback? Sí, la verdad es que ha habido muchísima comunicación y la gente, los lectores tenían el deseo de contarme también las circunstancias en las que lo habían leído y hemos compartido muchas situaciones muy personales y muy íntimas. Y bueno, y eso ha sido a través de las redes, dicho sea en favor y en defensa de las redes, que aunque muchas veces las criticamos y casi lo pensamos solo como
como un adversario de los libros, también es cierto que a través de Instagram y de otras redes sociales se recomiendan libros, se habla de libros, se fotografían libros y digamos que se transmite a los jóvenes la sensación de que eso pues es un ingrediente más de la vida y pierde un cierto carácter snob que tenía cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que hay que aplaudirlo y destacarlo. Y para mí lo que ha sido sobre todo más esperanzador es ver en los pocos encuentros que he podido celebrar con lectores durante este periodo que venía mucha gente joven, a pedirme una firma o a hablar sobre el libro, siendo que un ensayo en principio no es el libro más adecuado para llegar a un público, ¿no? Adolescente o joven. Y los libreros me han dicho también que han tenido la sensación realmente de un relevo generacional, de gente joven que buscaba los libros, que se encontraba o se reencontraba con ellos después de haberlos abandonado al dejar la infancia y descubría una faceta, una actividad que le resultaba gratificante. Yo intento ser en esta cuestión optimista, porque creo que hay que hacer las cosas siempre como si se pudiera lograr el éxito. Esa es una forma de entender el trabajo y también la difusión de la lectura. Y pienso, bueno, que los lectores al final nunca hemos sido una mayoría, nunca hemos sido el grueso de la población, pero sí es cierto que, como cuento en El infinito en un junco, siempre hemos sido los suficientes como para mantener la lectura y los libros vivos, sobre todo en épocas en las que han corrido graves peligros, peligros mucho más graves de los que puedan vivir ahora en nuestra época, ¿no? Porque había muy poca alfabetización, porque se vivía en términos de pobreza, porque se sufrían guerras o saqueos, y siempre hemos sido los suficientes como para salvar los libros y la lectura. Y quiero yo, por tanto, decir que para mí El infinito en un junco era una especie de acto de resistencia y de esperanza. Y cuando lo estaba escribiendo, mucha gente me decía, no, para este libro realmente no creo que haya mucho público. En otros países, quizá, como Francia o Alemania, sí, pero aquí no. Y ha sido maravilloso ver que mi confianza temeraria en que sí había público para este libro se ha visto confirmada frente a los agoreros. Así que yo creo que tenemos que confiar en el poder de las palabras y de los libros. Todos los que los amamos nos hemos visto deslumbrados en algún momento de la vida. Y yo estoy convencida de que ese deslumbramiento y esa fascinación se pueden transmitir, se puede conseguir llegar, si no a todos, a mucha gente. Y lo tenemos que hacer con, bueno, pues con esa humildad de no sentirnos superiores nunca a los que no leen. Esto es una queja que tienen muchas veces los no lectores, ¿no? Pero al mismo tiempo con la convicción de que lo que estamos haciendo es intentar aportar a la gente felicidad para sus vidas, porque el que lee de verdad conoce momentos de absoluta, de rozar la felicidad, ¿no? Con ciertos libros, con las emociones que nos despiertan y con las aventuras que corremos. Volviendo a ese concepto cuidado que está tan presente a lo largo de todo el manifiesto, dices que es imprescindible cuidar a quien lee. Los clubs de lectura, por ejemplo, forman parte de esa caligrafía del cuidado. ¿Qué relación tienes tú con ellos? Porque es una de las herramientas que más fomentan también desde las bibliotecas escolares y desde las bibliotecas en general. Pues antes de publicar El infinito en un junco, durante 10 años, yo fui una especie de escritora itinerante que viajaba por clubs de lectura de bibliotecas municipales, de institutos y de colegios de todo Aragón, e incluso a veces fuera, si me llamaban y si había posibilidad. Era un poco como los músicos que van a dar conciertos en locales y se echan los instrumentos en el coche, ¿no? O en la camioneta y van allí con ellos a cuestas. Pues yo también iba así, como intentando llevar la música de las palabras y la música de la lectura. Y he tenido la ocasión de compartir conversaciones con muchísimos clubes de lectura
cientos de ellos en pueblos, en ciudades, en centros cívicos, algunos de ellos espontáneos que se reúnen en cafeterías, otros más organizados, programas de apoyo a la lectura donde se llevaba escritores a bibliotecas municipales. En fin, he tenido una intensa experiencia en ese sentido y yo creo que el Infinito en un Junco es deudor de todas esas experiencias, ¿no? Ahí es donde yo me di cuenta por primera vez que los clubs de lectura, que la lectura y luego la conversación acerca de la lectura estaban ayudando, eran una forma de salud, ¿no? La gente, a través de la conversación sobre novelas o sobre relatos, muchas veces expone sus propias experiencias, ¿no? Habla de sus angustias, de sus preocupaciones, de su vida cotidiana, de sus miedos, y eso es profundamente liberador. Y además he llegado a ir a pueblos donde había familias que incluso desde la posguerra habían mantenido rencores y rencillas, y me decían algo precioso, que es que se habían reconciliado en los clubes de lectura, o sea, como que se había llegado a hacer realidad esa etimología de la página y la paz, hablando sobre libros y leyendo, habían llegado a entenderse, a comprenderse, a escucharse, como no había sucedido durante décadas de una convivencia muy difícil. Así que realmente la experiencia es ¿no? de la energía y la confianza que a mí me ha dado siempre ese contacto con los clubes de lectura y con esa cantidad de gente que silenciosamente, sin hacer ruido, sin querer hacerse notar, están dejando sus obligaciones, sus tareas, las tentaciones del móvil para reunirse, hacer algo tan colectivo, tan hermoso y tan milenario, ¿no? como en los viejos tiempos alrededor de las hogueras, juntarse y hablar y contarse. Y eso es maravilloso que sobreviva. Mira, otra razón más para defender los libros, reconciliar familias. Otra razón más para defender la lectura. Recoges aquí también en el manifiesto, ya para ir acabando, un fragmento maravilloso del discurso de Lorca, inaugurando hace justo 90 años la biblioteca de su localidad natal, Fuentevaqueros. Él también hablaba de eso que tú hablas en El infinito de un junco, ¿no? De la sangre que ha costado tener un libro entre las manos. Y en ese capítulo de título precioso, Estremecimientos de agua, así lo titulas, además de recuperar esas palabras de Lorca, hablas de cómo los libros dejan constancia de lo que fuimos, también de lo que superamos, de lo que nos dolió, de lo que nos hizo mejores. Todo esto son palabras de Irene. ¿Qué crees que van a leer en el futuro los que acudan a los libros escritos en el 2020, en el 2021, si dejan constancia de tantas cosas importantes? Bueno, es que todos nosotros somos una historia en marcha y eso es bonito y tenemos que ser conscientes, ¿no? Estamos forjando con nuestras palabras y con nuestras decisiones los relatos del futuro. Y yo creo que también es importante que tengamos esa conciencia de formar parte de una historia que puede tener un desarrollo u otro, un nudo u otro y un desenlace u otro. O sea que es muy, muy importante. Y para mí El infinito en un junco es precisamente el relato de un gran logro colectivo, ¿no? Ese mismo logro colectivo al que se refería Lorca cuando decía que los libros al principio habían sido el privilegio de unos pocos, y a lo largo de los siglos hemos conseguido, sobre todo gracias a las bibliotecas, que la posibilidad de los libros se abra absolutamente a cualquier persona con curiosidad y deseo de ampliar sus horizontes. Y eso que hoy lo consideramos algo cotidiano, ha costado mucho esfuerzo, muchas luchas, muchas búsquedas, muchas insistencias, muchos avances, muchos actos de amor, ¿no? Y de eso hablaba Lorca en ese momento, ¿no? Cuando hacía algo tan emocionante como inaugurar la biblioteca de Fuentevaqueros. Y ese acto de Lorca es un acto que ha sucedido muchas veces a lo largo de los siglos, cuando se han ido expandiendo las bibliotecas desde la época romana. Los romanos fueron los primeros que empezaron a extender una red de bibliotecas por todo el territorio.
y han sido, con sus idas y venidas, con sus vaivenes históricos, pues digamos que las avanzadillas de un gran logro colectivo, que es el de realmente democratizar el conocimiento, el disfrute y el placer de las letras, ¿no? Y eso lo tenemos que proteger, es algo importante. Es necesario saber que tiene una dimensión histórica que no siempre ha sido así, y que podría no ser así si no lo cuidamos, si no lo protegemos. Y yo en El infinito en un junco cuento como, más allá de los dramáticos incendios y las inundaciones y los bombardeos de las bibliotecas, lo que realmente hace que declinen y mueran es el desinterés, es la desidia, es cuando los poderes públicos abandonan las bibliotecas. Eso es realmente lo que acaba con ellas y lo que acaba con esta potente historia de democratización del conocimiento. Entonces tenemos que ser muy conscientes y tenemos que considerar que las bibliotecas forman parte del progreso, ¿no? Y son, como decían en Alejandría, el faro, ¿no? En Alejandría hubo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fue el faro, pero la biblioteca de Alejandría era simbólicamente el faro de la ciudad. Y todas las bibliotecas son un poco faros, y tenemos que asegurarnos de que esa luz sigue iluminando los momentos oscuros. Así que es muy importante que el futuro, sean cuales sean los relatos, tenga esos faros y tenga estos cofres del tesoro. De ahí el grito final, que es el título del último capítulo, salvemos el milagro, ¿no? Resumiría esa frase, lo que tú estás diciendo, leer es dar sentido al empeño de tantas maestras y bibliotecarias y bibliotecarios a lo largo de la historia. Hay una frase que me gusta mucho, de subrayado, dice, detrás de lo que hemos llegado a ser laten las rebeldías de generaciones anteriores, y eso resume muy bien lo que tú nos acabas de decir. Y antes de despedirte, voy a pedirte algo que entiendo que es complicado, pero es que hay muchísimas definiciones creadas por ti en este manifiesto y, por supuesto, en El infinito en un junco, de lo que es un libro. Yo he recopilado 7, solamente 7, y tienes que escoger una, por eso digo que será difícil. A ver, ¿con cuál te quedas? Una máquina del tiempo, como definición de libro. Una segunda, vehículo de nuestra memoria capaz de transformar el futuro. Esa sería otra opción. La tercera, botes salvavidas para nuestro tesoro de palabras en los naufragios del tiempo. Tercera opción. Cofre de palabras en el que hemos preservado nuestras mejores ideas. Otra más, depósito fiable de las ideas que nos anclan y nos rescatan. Una más breve, albergue de la memoria, es otra definición de Irene para un libro. Y la última opción, espejo donde mirarnos para poder parecernos más a lo que deseamos ser. Todas son tuyas. ¿Con cuál te quedas? Bueno, yo creo que sobre todo los libros son nuestro triunfo en la lucha contra el olvido, ¿no? En ese sentido, depósitos o albergues de la memoria, porque es muy importante no olvidar el pasado con todas sus lecciones, con todas las luchas, con todas las rebeldías, con todo lo que nos han legado las generaciones anteriores. O sea, gracias a los libros tenemos la posibilidad de trazar esas genealogías, de no olvidar a los que lucharon antes que nosotros, y asegurarnos también de que no vamos a ser el olvido de mañana. Y eso a mí me parece muy importante. Somos la única especie que puede entrar en contacto con los antepasados y conocer todos sus esfuerzos, y eso hace que de alguna manera, de una manera humilde y pequeña, pues tengamos una cierta inmortalidad, ¿no? Porque seguiremos influyendo a través de los libros, a través de las palabras, a través de las luchas, a través de las rebeldías en el futuro. Y eso me parece importantísimo, y ahí es donde los libros transformaron la realidad. La historia existe desde que existe la escritura y los libros. Antes era una prehistoria donde todo se iba olvidando, ¿no? Y no existía esa sensación de gratitud hacia los antepasados, porque su paso por la tierra acababa con el paso de las generaciones cayendo en la nada del olvido. He creado una nueva definición que es triunfo en la lucha contra el olvido. Esos son los libros. Un aplauso para Irene Vallejo. Muchísimas gracias en nombre de todos los profesionales que han organizado este encuentro tan necesario para seguir tejiendo una red que ayude a mejorar las bibliotecas escolares. Muchísimas gracias por estar en esta edición, Irene, y cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Unas últimas palabras. Javier Pintor me contó cuando estuve en Galicia que las bibliotecas escolares os habéis organizado y habéis formado unas redes absolutamente maravillosas, que vuestra labor es pionera y un ejemplo para los demás, y eso me parece tan deslumbrante que os quiero dar la enhorabuena y todos los ánimos posibles, porque creo que eso realmente sí que es trabajo para el futuro. Así que muchísimas gracias, seguid adelante y que no os falte nunca el ánimo porque sois imprescindibles. Muchísimas gracias. Y gracias. E, por último, grazas a todas as persoas que están inscritas e que están seguindo estas xornadas tan necesarias de forma virtual. O que desexamos é que o Encontro 2022, verdade que sí, sexa cun aforo completo de persoas e con persoas tan necesarias como Irene Vallejo aquí. Moitas grazas e moitas grazas por contar comigo como xornalista amante dos libros. Ata sempre, gracias.